Empezamos nuestro curso sobre fundamentos de la gestión integral de riesgos, donde el primer tema para tratar será el referente al Comité de Basilea, su importancia y evolución. Nos hemos referido en la introducción al curso a la historia de la crisis financiera del 2007-2008. Si bien es cierto, esta crisis afectó al sistema financiero global, no todas las entidades financieras sufrieron iguales consecuencias. Evidentemente, aquellas que realizaban una sólida gestión de riesgos no se vieron tan afectadas y pudieron superar la crisis. Una gran lección fue la necesidad de contar con suficiente capital para hacer frente a los distintos riesgos a los que están expuestas las instituciones financieras. El Comité de Basilea fue creado a fines de 1974 por los países del Grupo de los 10 para coordinar la supervisión de los bancos internacionales. Tuvo su origen a raíz de la crisis financiera originada por el cierre de uno de los principales bancos de Alemania en 1974. El Grupo de los 10 o G10 se refiere al grupo de países que accedieron a participar en el Acuerdo General de Préstamos establecido en 1962 cuando los gobiernos de los países miembros del Fondo Monetario Internacional accedieron a aportar más recursos para aumentar la cantidad de dinero disponible para los préstamos del FMI. No es una organización multilateral clásica, no tiene un tratado fundacional y no promulga regulación normativa. Más bien su función principal es actuar como un foro internacional para encontrar soluciones de política y promulgar estándares. En 1988, el Comité aprobó el denominado Acuerdo de Capital de Basilea, Basilea I, que introducía unas exigencias mínimas de recursos propios del 8% en función de los riesgos asumidos, especialmente el riesgo de crédito. Este acuerdo fue adoptado no solo por los países integrantes del Comité, sino por prácticamente todos aquellos que tienen un sector bancario activo internacionalmente. El principal aporte del Comité de Basilea es ayudar a garantizar la solvencia y estabilidad de los sistemas financieros. Con el transcurso de los años, el Comité de Basilea ha ido introduciendo mejoras a sus propuestas de estándares y límites prudenciales para los indicadores de las instituciones financieras, con el objetivo de que siempre se cuente con un nivel adecuado de capital para hacer frente a los distintos riesgos. Para el año 1996, se introduce el concepto de riesgo de mercado y posteriormente el concepto de riesgo operacional, formando ambos parte del cálculo del capital mínimo requerido. En 2013 comienza la implementación de Basilea III, que considera además una diferenciación en la calidad del patrimonio efectivo y límites. Además, se incluye un colchón de conservación de capital, un colchón por ciclo económico y un colchón por riesgo sistémico. En el caso peruano, la implementación de Basilea se realiza a través de la Superintendencia de Bancos, SBS. La SBS estudia y analiza las recomendaciones de Basilea y las adopta de acuerdo a lo que considera adecuado al contexto del mercado financiero peruano. El Comité de Basilea cumple una función primordial para el sistema financiero internacional. Como hemos indicado anteriormente, Basilea no impone las metodologías, pero sí sugiere con base a su análisis cuáles son los mejores criterios prudenciales. En nuestro caso, ha sido de gran utilidad para que la SBS pueda diseñar un marco normativo riguroso, eficiente y al mismo tiempo lo suficientemente flexible para que las exigencias de gestión y alineamiento al riesgo estén adecuadamente equilibradas con las oportunidades de innovación y desarrollo financiero. Nuestro marco normativo es referente a nivel internacional. La adaptación de los estándares de Basilea ha sido crucial para el fortalecimiento de la estabilidad del sistema financiero peruano. Es por ello que se realizaron modificaciones a la Ley General del Sistema Financiero que generaron el marco legal para la adaptación a Basilea II y III. La aplicación de Basilea ha sido un elemento catalizador para evitar la ocurrencia de situaciones similares a la del 2007 y en ese sentido viene cobrando relevancia a nivel internacional en los últimos años. Como se puede ver en la diapositiva, a la fecha, Basilea ha desarrollado 29 principios básicos clasificados en dos grandes grupos: aquellos orientados a definir las potestades, atribuciones y funciones de los entes supervisores y un grupo enfocado a los requisitos y normas prudenciales. Sobre ellos podemos encontrar más detalle en la bibliografía compartida con los alumnos.
Entre los que consideramos de mayor trascendencia, podemos mencionar los siguientes sin restar importancia a los demás. El principio 15 sobre el proceso de gestión de riesgos, que es el tema de nuestro curso, aborda los aspectos que el ente supervisor debe asegurar que los supervisados cumplan. Entre estos aspectos podemos mencionar un proceso integral de gestión de riesgos de acuerdo con el perfil de riesgo e importancia sistémica del supervisado. Asegurar que el proceso de gestión de riesgos cumpla con los objetivos de identificar, evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar los riesgos. Contar con mecanismos de contingencia en caso de ocurrencia de eventos de riesgo significativo. Desarrollar políticas y procesos para la gestión integral y contar con los recursos suficientes para la gestión de riesgos con la independencia correspondiente. De ahí que, por ejemplo, el área de riesgos y el área de auditoría dependan del directorio de la entidad financiera y no de la gerencia general. Otro principio fundamental es el de suficiencia de capital, es decir, que cada entidad financiera o bancaria, de acuerdo con el nivel de riesgo que asume y el contexto en el que opera, deberá cumplir con una exigencia de capital acorde a esta situación. Cada institución debe contar con el capital suficiente para absorber las posibles pérdidas bajo el criterio de continuidad del negocio, que deberá ser sostenible en el tiempo. En este sentido, si bien Basilea propone unos requerimientos, el ente supervisor, en el caso de Perú, la SBS, puede imponer requerimientos específicos y exposiciones límites de acuerdo a lo que considere más prudente. Otro principio fundamental es el de gobierno corporativo. A los efectos, existe la resolución SBS 272-2017 que detalla claramente la finalidad del buen gobierno corporativo, las responsabilidades y funciones de directores, gerencia general, unidad de riesgos, unidad de auditoría y de los principales comités técnicos con que debe contar cada institución financiera. Cabe recalcar la importancia de la idoneidad técnica y moral de los miembros del directorio, así como la importancia de contar con directores independientes. El directorio es responsable de aprobar la estrategia institucional y también de aprobar los niveles de apetito al riesgo. En esta diapositiva podemos ver la diferencia entre Basilea I y II. Basilea II amplía los pilares básicos sobre los cuales debe operar una entidad financiera. Amplía la posibilidad de aplicar diferentes métodos para calcular el riesgo de crédito. No obstante, en Perú se aplica generalmente el método estandarizado definido por la Superintendencia de Bancos. Algunas entidades pueden acceder al uso de los métodos 2 y 3, pero previa autorización de la Superintendencia. Estos casos son muy pocos en el Perú. Basilea II también incorporó el riesgo operativo y la posibilidad de que en el caso peruano la Superintendencia pueda requerir mayor capital por otros riesgos. Esta diapositiva nos muestra la diferencia entre Basilea I y II con relación al requerimiento de capital de acuerdo con los riesgos. Vemos también que en su momento la Superintendencia en Perú con Basilea I definió una mayor exigencia de capital a la recomendada por Basilea. Basilea III es la respuesta a la crisis de las hipotecas subprime del año 2007. Básicamente, falta de supervisión, gestión deficiente de los riesgos, especialmente el riesgo de crédito. A los efectos Basilea III sugiere un marco de control de riesgos más amplio, como se aprecia en la diapositiva. Se redefine el requerimiento de capital, se establece un colchón de conservación de capital, un colchón anticíclico por cambios en el crecimiento de la economía, se introducen los ratios de liquidez y apalancamiento, se define el marco de riesgo operacional, entre otros aspectos que debían ser gestionados a partir de las varias debilidades en el control de la gestión que se detectaron a raíz de lo ocurrido con la crisis del 2007. Como principales conclusiones podemos decir que las crisis financieras nos han dejado muy claro que el sistema financiero debe operar bajo un marco normativo que permita gestionar los diferentes riesgos, estableciendo límites prudenciales. Las instituciones financieras operan con el dinero del público y, por lo tanto, el perjuicio social puede ser muy elevado, como ya se ha visto en muchos casos históricos. Las entidades financieras solo pueden desarrollar las actividades autorizadas por el ente regulador en función al tamaño de su capital y para operar adecuadamente deben tener un sistema de gestión integral de riesgos acorde a su tamaño. Basilea está en constante evolución
ya que los riesgos son dinámicos y pueden aparecer nuevas situaciones que generen impactos negativos.